Bueno, tenemos ya al doctor Gustavo Salle en línea, le damos la bienvenida al programa. Doctor, ¿cómo le va? ¿Me oyen bien? Ahora sí, ahora sí. Perfecto, un gusto estar con ustedes. Bueno, muy bien. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? No, todo mal. Todo mal. Todo mal. Como para ir arrancando. Nos están saqueando, nos están robando. Y esto hay una asociación para delinquir que nos está robando y el pueblo totalmente sumiso ante semejante sodomización. Así que todo mal. Bueno, y la idea hoy era hablar un poco del Código del Proceso Penal. ¿Qué tanto tiene que ver el Código del Proceso Penal con esto que nos está contando de que está todo mal? El Código del Proceso Penal es la legalización de una maquinaria de impunidad para permitir que la Asociación para Delinquir Fraude Amplio siga saqueando al pueblo uruguayo. La complicidad de los 5 partidos con representación parlamentaria es un hecho histórico, ¿verdad? Por lo obsceno, por lo bochornoso, por la traición a los intereses del pueblo. Participan los 5 partidos con representación parlamentaria. Vamos a recordarlos: Fraude Amplio, Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente y Unidad Popular. En ese revoltijo promiscuo de la reunión de la Torre Ejecutiva, ¿verdad?, donde se codean Opus Dei, masones, estalinistas, sionistas y fascistas, casi por unanimidad se concerta, se acuerda la puesta en vigencia de este código de la inmoralidad, código de la impunidad, código de la imperialización, ¿verdad?, por cuanto proviene del Departamento de Estado de Estados Unidos, hecho confesado por el fiscal inconstitucional general, ahora mentiroso. Digo mentiroso porque nos salió a mentir con el tema del Guardián. O miente el fiscal inconstitucional Jorge Díaz, o miente el comunicado del Ministerio del Interior, pero son incompatibles por el tema del uso del Guardián en la detención del narco mexicano. A eso me estoy refiriendo. Sí. Bien. No, le quería preguntar porque en la prensa, digamos, en la prensa a nivel nacional y eso, ha salido bastante en estos últimos días, semanas quizás, el fiscal Jorge Díaz a contar todo lo bueno que tiene este Código del Proceso Penal. Habla de, no sé, de que trae más garantías, por ejemplo, para para las víctimas. Dice que trae más garantías para las víctimas, también para los acusados. Todo mentira. ¿Sí? Es el Código de la Impunidad y te voy a explicar por qué. Muy bien. Bueno, vayamos por partes. Primero, punto número 1. Hay una acumulación de poder en el fiscal general. El fiscal general tiene poderes de directiva sobre los fiscales nacionales. Al tener poderes de directiva se anula la independencia técnica de los fiscales. Lo que dice el doctor Salle está absolutamente probado por un hecho que tomó Estado Público. Cuando la fiscal María del Huerto Martínez Moreno no imputó rapiña a un hecho que fue filmado por las cámaras de televisión atrás del complejo deportivo de Hebraica, el fiscal de corte intervino en el tema, le abrió un sumario e inclusive adelantó que ese sumario iba a permanecer abierto hasta que cambiara la tipificación en la acusación. Ante las críticas, ante la flagrancia de la violación, del ultraje de la independencia técnica de esa fiscal y la actitud tomada por el gremio, tuvo que echar marcha atrás. Pero esa va a ser la tónica, esa va a ser la manera de actuar de Díaz. Díaz va a dar directivas, Díaz se va a meter en los casos concretos y va a decir: a este no lo procesen porque es del gobierno, porque es diputado, porque es senador, porque es director del Banco República, porque es director del Banco Hipotecario. A este no lo procesen porque es del PIT-CNT, ¿verdad? Ahora, a este que es del borro, de la clase baja, de la clase pobre, a este denle con un fierro. No hay problema. Eso es el nuevo código, es lo que está aplicando en Estados Unidos. Sí. Si sos negro y pobre, te
te matan a palo, hasta te pueden matar. Ahora, si sos rico y de ojos claros, ahí ya tenés un proceso diferente. Ahí va. El fiscal decía que el tema de recibir directivas y que haya una directiva única para todos los casos, decía que daba más garantías porque hoy, como está la cosa, cada fiscal tiene su manera de proceder, su punto de vista, y con esto habría como un punto de vista unificador, dice él. ¿Qué opina de eso? Absolutamente contrario a ese criterio. Ese es el criterio que tenía Roland Freisler, ¿verdad? El presidente del Supremo Tribunal del Partido Nacional Socialista en la Alemania nazi. Quería que hubiera un criterio único para juzgar, claro, el criterio nacional socialista. Ese es el sueño de Stalin, de Franco, ¿verdad? De Mussolini, el pensamiento único. Claro, ese es el pensamiento de los autoritarios, ese es el pensamiento de los que no admiten diversos criterios. El tema es muy sencillo. Los casos concretos tienen sus especificidades y por lo tanto los jueces y fiscales que deberían estar preparados para el estudio y adecuación de las normas al caso concreto, lo aplican con los criterios técnicos, con los criterios racionales, con los criterios lógicos, con el sentido común, con la técnica jurídica. Y entonces allí está la garantía, en los buenos magistrados, en los magistrados que tienen libertad de conciencia, los magistrados valientes, los magistrados que no aceptan directivas que vienen desde el punto de vista impuesto por razones políticas o económicas. Ahí está la garantía del pueblo. No está la garantía del pueblo en un fiscal general puesto a política, de un fiscal político. Porque un fiscal que reivindica que va a ser él el que fije la política, entonces es un fiscal político partidario. Y eso es lo que pasa con Díaz. Y entonces Díaz quiere pasar a una política jurídica penal partidaria. Para contarle a la gente cómo... Mira, perdóname, mira. Sí, adelante. Si este código hubiera querido proteger al pueblo y a las víctimas, hubiera establecido la acción privada. Ajá. Es decir, darle al familiar o darle al denunciante, en este caso, por ejemplo, al doctor Salle, la posibilidad de seguir los juicios contra Gonzalo Fernández o seguir los casos de la impositiva que involucran a Lorenzo y a Paco Casal, o seguir el tema de Fripur que implica a Mujica, o seguir el caso de Feldman que implica al propio fiscal general actual, que fue fusilado y que el procedimiento lo llevó a cabo el propio Díaz. Eso es darle garantías al pueblo, darle la capacidad de llevar adelante la acción privada y no depender de un fiscal general que lo pone el partido de gobierno. Eso es fascismo. Lo que quiere Díaz es fascismo, traído con la bandera de Otorgués por intermedio de estos travestidos del fraude amplio. Ahí va, es el fascismo que viene del Departamento de Estado. El tema de la acción privada, a diferencia de cómo va a ser el proceso penal ahora, usted lo dice porque a partir de ahora, para investigar, o sea, o lo que se pretenda investigar, tiene que pasar por el fiscal general, que es una de las pequeñas diferencias que tiene este nuevo código con el código anterior. ¿Cuáles eran los beneficios del código anterior en comparación con el que viene? Sobre todo teniendo en cuenta eso, de tener la capacidad de investigar sin pedir... Quiero resumir porque esto es muy sencillo, esto no tiene mucha vuelta. Sí. El código anterior, aun cuando fue un código que emanó en la dictadura militar, la ley 15.032 de 1982, tenía la característica de que no inhibía, no terminaba con la función jurisdiccional en manos de los jueces. Es decir, el poder deber de juzgar lo tiene el juez. Y con el nuevo código prácticamente se elimina en un 90% la función de juzgar, la función jurisdiccional, y se va prácticamente a un procedimiento administrativo que se lleva a cabo en las comisarías entre el comisario y el fiscal y el indagado. Entonces lo que vamos a tener es prácticamente la anulación de la jurisdicción en el país con el nuevo código. Así funciona el sistema yanqui. Y
Y además, como se introducen los amorales, los impresentables, los ilegales, pactos extorsivos, tú vas a ir a una comisaría, el abogado se va a quedar del lado de afuera, tú vas a pasar a una piecita en la que te va a esperar el comisario y el fiscal, y te van a decir, si vos no confesás, en lugar de ponerte un hurto agravado, te vamos a poner rapiña. Así que por tu bien te conviene confesar, así nosotros no laburamos mucho y ya con la confesión te llevamos al juzgado. Y el juez lo único que va a hacer es homologar ese acuerdo confesionario que hizo extorsivamente, sufriendo extorsión, el indagado. Claro, eso va a funcionar para los pobres. Cuando caiga un lavador, ¿verdad? Metido en el fútbol, por ejemplo, por ahí presidente de un equipo deportivo, van a aparecer los estudios de Gonzalo Fernández, de Guller y Regules, de Barrera, van a aparecer los grandes estudios, y entonces ahí sí vas a tener un proceso diferente. Ahí vas a ir a un proceso oral, ¿verdad? Vas a ir a un proceso en el que tengas tiempo, tu defensa. Pero entonces este es un código absolutamente clasista. Juzgar a los ricos de una manera y a los pobres de otra. A los pobres procedimiento administrativo, rápido, confesá, dale. Sí, abreviado creo que se le llama. Sí, póngale el nombre que quiere, no es jurisdicción. Ahí va. Vos me decías, cambia mucho, porque el tema es este. Una cosa es que la justicia esté funcionando mal en este momento. Yo digo, está funcionando mal. Me están archivando todas las denuncias del saqueo y después los hechos le rompen los ojos a los jueces. Los jueces tienen que después aceptar que el doctor Salle tenía razón, que Pluna era una estafa, que Fripur es una estafa, que lo de Paco Casal con la impositiva tiene apariencia delictiva, no obstante lo archivaron. Todo eso sucede. Pero ¿qué pasa? Entonces vos me dirás, bueno, pero si todo eso sucede, doctor, si usted está tan desconforme con la 15.032, si la justicia está funcionando tan mal, ¿por qué se opone el nuevo código? Porque el nuevo código es la legitimación, la legalización de lo que será peor. ¿Entendés? Sí. Entonces yo no puedo estar a favor de que se legalice algo que es peor que lo que tengo. Lo que tengo es malo. Lo que tengo es malo, sí señor. Ahora, lo que esta gente trae es peor. Y a fortiori lo legalizan. No, por supuesto que me tengo que oponer. Es por aquello de que decía Tabaré Vázquez en algún momento, que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. No, este no puede decir eso, por favor. El fraude amplio ha violado la Constitución las veces que ha querido. Mirá, sí. El fiscal general está a cargo de un servicio descentralizado por la ley 19.334, y es una locura, eso es impresentable, es inconstitucional, pero grande, la inconstitucionalidad es grande como el Palacio Salvo, y te voy a explicar por qué. El servicio descentralizado, las potestades del Poder Ejecutivo sobre el servicio descentralizado, está previsto en el artículo 197 y 198 de la Constitución. Y esos dos artículos dicen lo siguiente: que cuando el director o los directores de un servicio descentralizado pronuncien actos, generen actos administrativos que el presidente entienda que por razón de legalidad u oportunidad hay que revocarlos, tiene la potestad de revocarlos. Es decir, el artículo 197 establece la capacidad de revocación a favor del presidente de los actos del directorio del servicio descentralizado. Entonces vos decís, ¿pero cómo? Entonces, ¿el presidente puede revocar un dictamen del fiscal de corte? Sí, por supuesto, se lo da el 197. Y entonces, como sucedía esto, en la Comisión de Códigos se llamó a un constitucionalista, es decir, al doctor Rizo Ferrán, que cuando va al baño lleva la Constitución para leerla un rato, ¿viste? Y le preguntaron, ¿cómo hacemos para solucionar esto? Y de ese cerebro súper inteligente, ¿verdad? Les dijo, bueno, pongan una norma en la ley que digan que para este caso no se aplica la Constitución. ¿Cómo? Una excepción, digamos. ¿Cómo? Pará, Rizzo, que no te entiendo, porque vos que vas al baño con la Constitución, que la lees todo el día, ¿me decís que para un caso concreto la Constitución deja de aplicarse? Y entonces la ley
está por encima de la Constitución. La ley puede decir cuándo se aplica o no la Constitución. Pero entonces mañana quieren fusilar al doctor Salle y dicen, en el caso de Salle, como es muy rompecoco, no se aplica el artículo de la Constitución que prohíbe la pena de muerte y lo vamos a matar, lo vamos a ejecutar. No, Rizzo, no seas malo, como dice Mujica, no seas malo, papá. La Constitución está en el ordenamiento jurídico por encima de todas las normas y ninguna norma puede contradecir a la Constitución. Rizzo, eso lo sabe un botija de 6º año de escuela, no hace falta llevar la Constitución al baño para saber esto. Bueno, pero lo dijo, yo tengo el acta, hablo así porque tengo el acta, si no me estaría haciendo un juicio el hombre, ¿te das cuenta? Por difamación e injuria. Sí. Pero como yo tengo el acta del Parlamento donde dijo eso, y porque hay un artículo que recogió lo de Rizzo, que es el artículo 4 de la ley 19.334, que en lugar de decir no se aplica, dice interprétese la Constitución. Y ahí le dicen, ahí le hacen decir al constituyente lo que el constituyente nunca en la perra vida se imaginó. ¿Por qué? Porque ya había organizado al Ministerio Público como un organismo dependiente del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Estará bien, estará mal, estará regular? Fenómeno. Yo lo que digo es lo siguiente, si querés que sea un servicio descentralizado, tenés que modificar la Constitución, sacar el 197 y 198. Mientras no lo saques es inconstitucional. Pero ese tipo de cosas te las digo para que veas que este señor, que tú dijiste adentro de la ley todo, fuera nada. No, sí. No me digan eso cuando yo, por ejemplo, tengo denunciada la regasificadora, está indagada Marta Jara y el presidente de la República la lleva de presidenta de ANCAP. No me digan eso porque cuando el presidente de la República, en lugar de mandar una investigación profunda en lo que fue el saqueo de ANCAP durante el directorio de Sendic, lo primero que hizo fue llevar plata para cubrir lo que había sido el saqueo. Entonces no, del presidente todo dentro de la ley, fuera de la ley, nada, no, eso es un verso. Él está acostumbrado a versear por la profesión, ¿viste? Como él trabaja mucho con gente que está por morirse y le tiene que hacer el verso, bueno, nos versea a todos los uruguayos como que todos los uruguayos tengamos cáncer, ¿viste? Doctor, le iba a preguntar porque estas leyes no se hacen en el Parlamento, digamos. Estas leyes vienen con asesoramientos jurídicos importantes. ¿Podría hablarnos un poquito de cuáles son los estudios de abogados que son los que vienen llevando adelante estas leyes y cuál es su importancia hoy en el país? ¿En qué otros temas tienen trascendencia como para que la gente se dé cuenta más o menos de dónde vienen estas leyes? ¿Cómo te gusta buscarme la boca? Vos sabés lo que yo te voy a contestar. A ver, los grandes estudios que asesoran a las corporaciones evasoras, a las corporaciones lavadoras, a las corporaciones que vienen a depredar el medio ambiente, son los estudios de donde salen precisamente este proyecto del código. No, este proyecto del código en realidad viene del Departamento de Estado. Creo que había un morocho que lavaba la limusina de Obama, que en los ratos libres elaboró el código y lo mandó para acá, ¿viste? Claro, Departamento de Estado de los Estados Unidos. De los Estados Unidos, ¿no? Sí, por eso te digo, el que lavaba la limusina en los ratos libres decía, bueno, vamos a hacer un código para ver para allá, para los indios de Sudamérica. Y elaboró este código. Bien. Y acá, ¿quién se hicieron ecos de esos, quién se hicieron ecos de ese código? Bueno, por supuesto, Guller y Regules, Ferrer, Posada y Vecino. Ahora vemos que el presidente busca el asesoramiento del doctor Barrera, vinculado al Partido Colorado y al Opus Dei, también al estudio de Damiani, defendiendo a Damiani por todos los problemas de los Panama Papers, ¿verdad? Y cuando digo Damiani digo la esposa del canciller, todos metidos cuando digo los papeles de Panamá digo los asesores de Vázquez, como Miguel Brechner, que tiene el plan Ceibal con dinero público, pero tiene dos offshore panameñas. Bueno, el estudio Ferrer fue el que hizo la ley de esclavitud bancaria, llamada eufemísticamente de inclusión financiera. Te incluyen a prepo, ¿verdad? Te incluyen a prepo. ¿Para qué? Para que tú le des tu dinero al banco. Eso es esclavitud
Eso es entregarte a las fauces de los terroristas financieros. ¿Quién hizo esa ley? El estudio Ferrer, concretamente la presidenta de la Cámara Uruguay-Israel, de la Cámara de Comercio Uruguay-Israel, Julie Rothschild. A ver, este es un gobierno fascista. Este es un gobierno ladrón y fascista, que necesita una maquinaria de impunidad para poder seguir robando. La maquinaria de impunidad se la brindó el Departamento de Estado con el código amoral, que es este nuevo código, que tiene el apoyo de los 5 partidos que entonces apoyan el fascismo y apoyan el saqueo. Los cinco apoyan el fascismo y el saqueo. Esa es la realidad que vive el Uruguay. Desesperante. Nunca se vivió así en este país. Nunca se vivió así, ¿por qué? ¿Y la dictadura militar? En la dictadura militar tenías a la izquierda en contra. En la dictadura militar tenías una parte de la CNT en contra. La otra no, la otra aplaudió el golpe de Estado. Pero eso es otra historia. Por el comunicado 4 y 7, que fue un movimiento generado por la Central de Inteligencia Americana para engañar a la opinión pública. Sí. Pero lo cierto es que había una oposición. Cuando estos empezaron a robar y necesitar entonces prenderse a la bandera de las estrellas y las barras, bueno, ya no hay más oposición. Todo esto sucede porque tenés un PIT-CNT carnero, amarillo, corrupto, entreguista, que no se opone a nada de esto, y menos tiene el discurso que tengo yo, por supuesto. Doctor, le iba a preguntar, porque una de las cosas que se muestran como positivos en este nuevo Código del Proceso Penal es que nos acompasamos, digamos, a la ley internacional, como que nos ponemos en el mismo nivel que el resto del mundo, ¿no? Y entran a contar sobre dónde se aplica este Código del Proceso Penal y cuentan que se aplica en México, en Perú, Guatemala, Honduras, Salvador, Colombia, Chile, todo donde la delincuencia comienza en la presidencia de la República y termina allá en el barrio más pobre. Bueno, ahí se aplica, porque ¿sabés cuál es la farsa? ¿Sabés cuál es la mentira? ¿Sabés cuál es el insulto al intelecto de los uruguayos? Que un problema como la criminalidad, cuyos factores etiológicos, cuyos factores causales están en razones de carácter económicos, fundamentalmente políticos, sociológicos y culturales, lo quieren solucionar con una ley procesal. Esto nos tratan de retardados mentales. A Díaz hay que decirle, pero Díaz, ¿tú crees que yo soy retardado mental? ¿Uno te das cuenta que yo salí de la misma universidad que fuiste vos? ¿Cómo me vas a decir que una norma adjetiva, una norma procedimental puede solucionar un semejante problema social, histórico de la humanidad como es la criminalidad? Es un insulto, muchacho. Por favor, ni empiezo a hablar contigo de este tema. Si la conversación fuera con Díaz, no contigo. Sí, claro. No, se entendió. Yo lo que le iba a decir es, en esos países no ha dado mucho resultado. ¿Por qué acá se nos pretende hacer creer que va a dar el resultado que no dio en otros lados? Con el Departamento de Estado, porque si no los yanquis te cortan el flujo de dinero, y un país que vive de prestado, un país que lo roban diariamente, que tiene una deuda de 54.000 millones de dólares, un país que entra en una crisis profunda porque las materias primas que está exportando están cayendo, un país que necesita el asistencialismo del Banco Mundial, un país que tiene la educación desastrosa, un país que tiene un FONASA con un déficit que todos los años se multiplica por 10, necesita plata, necesita dinero prestado. Y entonces el capital financiero internacional, que es el que te lo provee y después te lo saca, por supuesto, 10 veces más, es el que te dice qué normas tenés que implementar. Mirá, me voy a ir a otro tema del día de hoy. Sí. Que lo estaba hablando con un colega. Sí. Salen los mentirosos del PIT-CNT a decir que la obra pública se tiene que enfocar hacia las empresas nacionales. Mentirosos. Ustedes saben perfectamente bien que los tratados de inversión y los contratos de inversión que firmó el Fraude Amplio le impide llevar adelante esa discriminación. Está prohibida esa discriminación. Segunda mentira de los fraudeamplistas, de estos estafadores intelectuales. Acaban de salir del diario El País, hay que ampliar el espacio fiscal. Y utilizan esos términos eufemísticos, ¿viste? Para que doña María y don José no entiendan nada. Ampliar el espacio fiscal, yo qué sé, van a ampliar la impositiva, le harán un baño nuevo a la impositiva. No, ampliar el espacio fiscal significa meterte más impuestos, meterte la mano en el bolsillo. Y entonces dicen, estos bandidos,
a los que ganan más, a los ricos. Mentira, mentirosos. Los ricos están organizados en corporaciones que antes de venir a invertir firman un tratado de inversión o un contrato de inversión por el cual el régimen impositivo que se firma en el contrato o el que está vigente al momento del contrato no se puede modificar. No se puede modificar, porque si lo modificaste llego al CIADI y en el CIADI te gano porque es el tribunal de las corporaciones. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando estos bandidos dicen que van a ampliar el espacio fiscal, vale decir que te van a seguir metiendo impuestos para el blanqueo del saqueo, para financiar el saqueo, se lo van a meter al pobre pueblo, no a las corporaciones. No, esa es la realidad. Le iba a decir lo del PIT-CNT de la inversión pública, explicarle a la gente un poquito, porque lo que pedían era inversión pública para las empresas uruguayas, pero como usted dice, por los tratados que ya están firmados, Uruguay no puede ir a competir y decir voy a licitar para tal empresa uruguaya, para tal otra, porque lo que hablaba usted de la discriminación, eso ya está firmado, no hay discriminación positiva, digamos, en este caso, que sería para los intereses nacionales. Correcto. Con esos tratados tienen todo el mismo nivel, digamos. Yo tengo, por ejemplo, una cantidad de desocupados, ¿verdad? Por ejemplo, las obreras de Fripur, que en función de la estafa del gobierno con los dueños dejaron afuera a 900 obreras. Y digo, bueno, vamos a poner una fábrica de trapo de pisos artesanales, ¿verdad? De trapo de piso artesanal. Y hacemos los mejores trapos de piso. ¿Ah? Entonces, le decimos al Estado, bueno, todos los paños de piso que se utilicen en las empresas públicas se lo compran a esta cooperativa obrera. Entonces viene una textil china internacional amparada por un tratado de inversión o un contrato de inversión y te dice, no, perdón, ustedes no pueden discriminar. Ustedes tienen que en todo caso hacer un llamado y el que presente el mejor precio, a ese se le dará. Usted no puede a dedo otorgar esta licitación por el hecho de que sean cooperativistas a las que le quiere ayudar. Aquí hay normas, se llama la lex del mercado, la lex mercatoria. Por lo tanto, yo, corporación, puedo competir con estas obreras. Yo, corporación, que tengo trabajo infantil, por ejemplo, que hago los trapos de piso en Zambia, por ejemplo, con trabajo infantil esclavo, puedo venir y competir contigo, cooperativa de obreras de ex Fripur, y entonces no puedo aplicar ese criterio selectivo que tramposamente el PIT-CNT está propalando en los medios de comunicación. ¿Está entendido? Por último, doctor, pues sabemos que no tiene mucho tiempo, ya le hemos sacado bastante. Quería preguntarle, no tiene nada que ver con el proceso penal ni con nada, ¿cuál es su opinión con el tema Mujica, lo que pasó con el tema de los presos de Guantánamo, algo que también usted ya venía marcando desde hace tiempo, más o menos desde cuando vino pasando, y bueno, y todo lo que pasó la semana pasada, que hubo una confesión, digamos, ahí de partes. Mujica tiene que estar preso. Así. Derecho viejo. Mujica tiene que estar en una cárcel del Uruguay. Mujica tiene varias causas en las que tiene que dar explicaciones y no podrá dar explicaciones satisfactorias. Por eso digo que Mujica tiene que ser procesado. Así nomás. Sí, bueno, así lo estoy diciendo y así lo digo públicamente. Bueno, pero además cuando salí en la televisión dije, de Mujica con la regasificadora hizo una estafa conjuntamente con el estudio de Guller y el estudio de Posada y Vecinos. Más claro, y echarle agua, ¿qué voy a hacer? ¿Es así? Y este código del proceso penal y el tema de la corrupción, ¿cómo lo ve de acá a futuro? ¿Cómo ve esto? Porque usted ya dijo, ¿cómo estábamos mal? ¿Cómo lo ve? Calculo que... Estamos mal, ¿cómo vamos a estar peor? Así de fácil, ¿cómo vamos a estar peor? ¿Vos qué edad tenés? Yo 32. 32. Yo tengo 58. Por lo tanto, si seguimos el ciclo natural biológico, me voy a morir antes que vos. Ahora, el Uruguay que te va a tocar vivir, te lo regalo, es el Uruguay orwelliano, Orwell, 1984. Vas a ir a un baño, a orinar o a defecar, y te van a estar con las cámaras del Ministerio del Interior. Así vas a vivir. Y este discurso que tengo yo, no lo vas a escuchar nunca más. Un tipo que opine como yo dentro de, no mucho,
3, 4 años más, no existe. Está preso en el CONCAR. Lo están sodomizando día y noche en el CONCAR. Jodido el futuro que ve, doctor. ¿Y sabés qué es lo peor? Que lamentablemente la gurizada cayó en las manos de la tecnotrónica, cayó en las manos de Brzezinski, el judeo sionista americano que dijo que a través de la tecnotrónica se iba a dominar el cerebro de las masas. Y así es. Hoy domina la tecnotrónica. Vos sabés que cada jueguito nuevo que se inventa y sale al mercado previamente tiene un estudio para aliviar las frustraciones que genera el sistema. Entonces toda la frustración que genera, por ejemplo, que te hayan robado ANCAP de medio a medio, sacan un jueguito para solucionar ese tema. Estudialo, vas a ver que es así. El instituto que se encarga de hacer eso es el Tavistock, de Gran Bretaña. La guerra de cuarta generación, que le dicen. La guerra de cuarta generación, exactamente. Bueno, doctor, no lo queremos robar más tiempo por el día de hoy. Sabemos que tiene cosas que hacer y bueno, queríamos hablar un ratito de esto. A las órdenes, cuando quieras llamás y hablamos de vuelta. Bueno, muy bien, porque la voz que se ve por todos lados es más o menos, son voces que dicen más o menos lo mismo y está bueno ver de vez en cuando aparece una voz ahí que va en contra de la corriente, a ver qué es lo que tiene para decir y por qué, cuáles son los argumentos y siempre está bueno escucharlo, intentar darle la difusión que se puede desde el lugar de cada uno, ¿no? Obviamente los grandes medios de comunicación tienen su voz y sus voceros. Fenómeno, estamos a las órdenes, abrazo, gracias por la llamada. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Bueno, pasaba el doctor Gustavo Salle, otra vez por los micrófonos de la 96.9 de la FM Timbó, hablando un poquito de este Código de Proceso Penal y bueno, y de otros temas, porque es imposible hablar con el doctor Salle solo de un tema a la vez. Entonces, bueno, estuvimos hablando de varios temas. Nosotros vamos hasta la 1 de la tarde por acá por la 96.9